tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 14:30 a 16:30 aproximadamente. ¿Dónde? Bueno, aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM del dial de Oviedo. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro Twitter, @PabloJVeloso. Puedes hacerlo también enviando un correo a info-espadaweb@gmail.com. Puedes comunicarte a través de nuestro grupo de Facebook, llamado justamente La Espada de Damocles. O puedes también visitar nuestro blog para descargar nuestros programas grabados, www.espadaweb.blogspot.com. Pero ¿sabes qué? Por sobre todo, no te lo puedes perder. Buenas tardes a todos. Otro domingo aquí en la Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para compartir un ratito que algunos dicen que es demasiado largo y otros dicen que es demasiado corto. Pero bueno, así es la humanidad, así es el ser humano. Cada uno con sus opiniones y con sus puntos de vista que enriquecen justamente el mosaico de nuestra existencia. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a tener primero una larga introducción de parte mía, es decir, vamos a ir tratando algunas temáticas afines al tema de hoy y luego al final, si todo va bien, si la tecnología no conspira contra nuestro programa, bueno, vamos a hacer una entrevista a una persona que es muy sapiente en el tema de la política, pero ya no la política partidista, la política de las democracias representativas, sino alguien que nos va a hablar acerca de la democracia directa, acerca de algunas propuestas muy interesantes que tienen que ver con el decrecimiento, la destecnologización, la descentralización, bueno, una serie de palabras que nos van a llevar a darnos cuenta que quizás las opciones que manejábamos como posibles a la hora de estructurar nuestras sociedades no son las únicas, ni mucho menos, sino que, bueno, Carlos Taibo, que es quien va a charlar con nosotros en la última media hora de nuestro programa, más o menos a eso de las 4 de la tarde, nos va a hablar acerca de estas ideas que digo que son sumamente interesantes porque normalmente nadie nos las ha explicado antes. Así como nos pasó con Arturo Goicoechea, el neurólogo vasco que habló ya con nosotros en 2 ocasiones, o 3, ya no recuerdo, y bueno, sus ideas son realmente originales, son ideas que no son las cotidianas, no son las que uno encuentra cuando va a visitar a un neurólogo. Bueno, lo mismo pasa con Carlos Taibo. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, es escritor, es editor, y bueno, ya contaremos dentro de un ratito
cuántos libros tiene editados, que son un montón, participaciones de todo tipo, entrevistas a montones, pero todas con una riqueza muy grande, que yo creo que es la riqueza de la originalidad del planteamiento, porque a veces la redundancia termina siendo demasiado monótona y él plantea un punto de vista completamente nuevo. Pero nosotros aquí en La Espada de Damocles, como nos caracterizamos por darle vueltas a los temas y plantearlos de maneras nuevas, bueno, vamos a hablar un poquito de este planteamiento anarquista, o también podríamos llamarlo mejor, como el mismo Carlos Taibo propone, libertario, porque Carlos dice que llamar anarquista a esta propuesta a veces tiene mucho que ver con esta cultura europea de personajes míticos del anarquismo, como son Bakunin, Kropotkin, Proudhon, y algunos otros, o Max Stirner, por ejemplo, pero el movimiento libertario va más allá. El movimiento libertario es una propuesta que trasciende a este anarquismo tradicional. Entonces, como La Espada de Damocles es un programa medio raro, nosotros vamos a hacer una especie de indagación en el pasado de la anarquía y a lo largo de la historia, en algunos momentos, y vamos a ver un poquito, sobre todo, la cultura china y la cultura hindú, es decir, cómo a lo largo de esos tiempos tan antiguos también habían estas propuestas y vamos a ir viendo qué resultado han tenido, es decir, si estas propuestas realmente han sido escuchadas, si se han asentado una vez que se propusieron o si por el contrario se han diluido en la noche de los tiempos y simplemente emergen cada tanto para dar una voz de alarma o un mensaje inspirador, pero que no pasa a mayores. Así que esa va a ser nuestra propuesta de hoy. El tema, la anarquía, y más que la anarquía, los movimientos libertarios en el ser humano desde siempre, qué son, cómo se expresan, por qué están aquí con nosotros, qué nos proponen y si han tenido realmente una repercusión, para que luego finalmente hablemos con quien realmente sabe, que es Carlos Taibo, que nos va a dar su punto de vista, un punto de vista mucho, seguramente mucho más acertado y sobre todo verán muy minucioso en la elección de sus palabras y en la manera de tocar los ítems más claves para que uno entienda aquello de lo que habla. Vamos a comenzar escuchando una canción, es una versión en reggae, creo, de Every Breath You Take. Cada respiración que das o cada respiración que tomas. Y cuando regresemos ya nos metemos de lleno en este tema. ¿Qué les parece? Aquí en La Espada de Damocles, en esta tarde de domingo, los espero. No se vayan.